esos viejos árboles, batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar vientos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Yo soy José Otto Ezquerra, nacido y natural de Albalate de Cinca, propietario de una parcela al norte de los Ballestares, al norte. En el año 32 conquistamos las parcelas del Monte Solferino, un puñado de compañeros, 180 socios. Formamos el sindicato agrícola y aquel sindicato agrícola dio fruto al aparcelamiento. Y del aparcelamiento llegó pues el bienestar del pueblo. Es normal que trabajando se produciera. Después del movimiento del 32 llegó el 33. En el 33 hubo un movimiento social que también hubo un trastorno, tuvo que abandonar los compañeros el pueblo porque las fuerzas reaccionarias los conseguían, los perseguían. Y muchos de ellos tuvieron que estar en la cárcel 8 meses. Pero la juventud en aquella época no les dejó padecer a sus compañeras, sino se apretó más al compañerismo y las protegió de todo. Les sembró patatas, judías, les proporcionó leña y todas las ayudas que pudimos tener en nuestras manos, decimos. Y de aquel movimiento aún se refortaleció más. Cuando llegó el 36, nosotros aún teníamos más empuje, más años de historia y más coraje para luchar. Y que esas mujeres han estado identificadas con los maridos.
aunque no figuren en ninguna parte de la historia, esas mujeres han hecho un papel muy importante, porque estaban identificadas con ellos, con esa lucha, y han puesto todo lo que valían al servicio de esa causa, silenciosas, sin brillar en ninguna parte, pero que han sido formidables. Aquí la revolución social empezó ya a parcelar este monte. De alguna manera era colectivo ya y la transformación llegó de ahí. Pero la definitiva era al principio de la guerra. En el 32, cuando esto fue aparcelado, toda esta red de riegos que tenemos en este monte se hizo a comuna, a colectivizado. Todos pusimos tantos jornales como fueron precisos para abrir estos riegos, que están sobre 22 o 24 kilómetros de longitud que tienen de largos. Y los hicimos picando. Solo por el hecho ese de que queríamos ser libres, queríamos salir de la esclavitud, queríamos salir de la explotación del hombre por el hombre. Y todos unidos podíamos alcanzar esta obra. Esta obra, ponerla en riego y comer de ella. Ese es el primer paso que dimos de la revolución que nosotros perseguíamos. Y a continuación, pues, como hubo tantos cambalaches, en el 33 llegó el movimiento ese y nos encorrieron y nos paralizaron la obra y lo disturbaron todo porque unos quedaron apresados, otros tuvimos que recurrir a apretarnos más, a favorecernos más, a ser más compañeros y paralizó la obra. Y hasta el 36 no volvimos otra vez a reorganizarnos a consecuencia de la guerra. Entonces era el plan de decir, ahora sí, vamos a sacarnos del medio la Guardia Civil y todos estos que nos persiguen y vamos a lo que queríamos hacer, la transformación social que pedíamos, a vivir un comunismo libertario. Y de ahí procede el movimiento ese. Bueno, yo es que cuando hablábamos de la mujer, tanto en Aragón como en el resto de España, ¿no? Que, bueno, más evolucionadas en las grandes ciudades que en los pueblos, pero yo quiero destacarte una cosa muy importante de las mujeres, si no le quieres llamar mujeres libertarias, llamémoslas las compañeras de los hombres libertarios que luchaban en el sindicato de la CNT. Yo digo, y lo digo sin embajes, que si ha habido CNT y ha habido lucha y ha habido éxitos sindicales, ha sido gracias a la solidaridad, que ha sido el principio fundamental de la CNT. Pero sin las mujeres no hubiera habido movimiento sindical. Creo que es más viejo que comer, el que queríamos vivir en colectividad y que la unión hace fuerza ya procede de la Revolución Francesa, a lo mejor, procede eso, porque aquí pues obras de todos estos hombres, de Bakunin, de todos estos señores, pues no faltaron nunca, de todos esos grandes filósofos y sociólogos del mundo. Y pues escribieron la de Procorpini, la de, en fin, todos estos personajes que la sociedad, diríamos, la colectividad esa socialista, primero y después la libertaria, todas estas han estado leídas en Albalate por personajes que las entendían, como ese Justo Val y como esos personajes que hemos hablado. Y también, por ejemplo, estaba ahí el señor Carrasquer, que también habló mucho de ello.
La Escuela de Militantes de Monzón fue obra y concepción de las colectividades mismas de la región. Y la Comarcal de Colectividades, fundada de todas las colectividades mismas, pues fue la que le apoyó y la que le mantuvo en todos los aspectos. Aparte de que la ayuda de los combatientes, compañeros, fue muy grande, porque se interesaban mucho porque la escuela funcionara y diera el resultado que apetecían todos. Bueno, pues el funcionamiento de la escuela fue completamente autogestionado. Tanto la administración, los servicios, como el programa de enseñanza. El profesor, que era un compañero muy especial para estas cosas porque tenía mucha experiencia en la educación autogestionada, Félix Carrasquer, de Albalate de Cinca. Era un hombre, o es un hombre porque todavía vive, con mucha humanidad, mucho sentimiento, mucho cariño a la Confederación y mucho interés por promover a la juventud para las funciones que podía desarrollar en las colectividades. Con el pueblo entero, a raíz de la guerra, se tomó la decisión de hacer todo un bloque. ¿Vale? Trabajar para la guerra, para el sostén de los milicianos que teníamos en los frentes de batalla. Entonces se tomó esa decisión y 7 meses más tarde se cogió la decisión de organizar la colectividad y cooperativa. La colectividad producía y la cooperativa administraba y hacía el intercambio con otras cooperativas y colectividades de Barcelona, de Lérida, y estando en contacto, y eran compañeros que también procedían de la Confederación Nacional del Trabajo, eran cenetistas, y es fácil de entenderse cuando coinciden en ideales y en fórmulas. Es fácil. Y entonces pues cambiábamos trigo, patatas, carne, azúcar, que teníamos mucho, entonces había una producción de azúcar grandiosa en este pueblo, que producíamos mucho azúcar. Y llegábamos a tener, después de estar cubiertos todos los gastos de comer, beber y vestir, hasta teníamos reservas para comprar una máquina de cine, un camión GMC, que entonces era un lujo. Nosotros no estábamos en contra de ese factor moneda, no la odiamos, la quitamos. Luego después fue preciso restablecer una moneda local, unos vales en cartón que decía Comité Colectivo de Albalate de Cinca. Y eso había sellado allí un 10, un 15, según el valor que le quería dar al vale ese. Pero refirmados en la economía, no hacer más dinero que el que estaba refirmado en el valor económico. O sea, si valía 10.000 pesetas, por ejemplo, todo el trigo que teníamos y toda la producción, referido a las 10.000 pesetas en circulación nada más, con el fin de que no hubiese esa abundancia para que unos tuvieran mucho y otros poco. Yo era pequeña entonces, ya te dije que era pequeña, iba muy poco, porque yo entonces tenía pues los 14 años, o sea, al 15, pero como tenía 4 hermanos, pues yo iba muy poco. Participábamos en lo que teníamos nosotros en casa, pero yo para ir en colectividades con las demás gentes no iba. Eso no, porque al campo, no, como era la más pequeña de casa, no me dejaban ir. Esto fue. ¿Dónde vas? Hala, pues ves, hasta luego. La propiedad, todo lo que cogíamos en la casa era para la colectividad, eso sí. Y cuando entraron los nacionales estaba todo depositado, no te muevas, Jamia, estaba todo depositado en el grupo de la colectividad, todo. Y aquí no nos dejemos nada. Y al entrar pues se lo llevaron todo.
y nos dejaron ni para poder comer. Todos los días del año había reuniones porque había que tomar decisiones cuando se debía de ir más urgente a trabajar, a regar, a recoger alfalfas o a trillar. Entonces eran faenas agrícolas que todos los días permanentemente había que tener reuniones. Y se acababa de trabajar la jornada, nos reuníamos en el centro obrero o nos reuníamos en el comedor popular de Casa Sagarra, ya que allí había que tomar decisiones de cómo había que actuar, en qué partida, en qué forma y cuántos carros habían de salir, cuántos hombres a atar alfalfa habían de entrar, cuántas mujeres estaban dispuestas a engavillar. O sea, un control, cada uno tenía un delegado de trabajo que se le llamaba, que decía, yo para mañana 5 individuos tienen que actuar en tal partida, el otro día yo para mí 6, para mí 7, para mí 9. La distribución lo venía allí y ya no tenían otra necesidad que decir, ya lo sabéis, mañana tal parte. Este era el control que se había de llevar en la agricultura. No quiero que fuera perfecto, no quiero que a lo mejor hoy no servía, pero para entonces servía, para el control de un estado de guerra que vivíamos era conveniente tener ese control, porque no hubiera algún pillo. Aunque respondían, había un sector de facciosos que buscaban siempre la forma de desimirse, de no entrar. Y en esta forma no podían faltar al Tajo, no podían faltar, era un control que había que llevar. Porque si no te habían hecho la burla ya, como era una libertad tan preciosa que ninguno le cogió represalia contra nadie. La mujer, claro, me parece que a este propósito, si tú quieres saber la actuación de la mujer en aquel momento, hemos elegido mal lugar, porque era un pueblecito muy, muy pequeño. Y bueno, lo que yo vi allí era que la mujer pues participaba de una manera natural en todos los problemas que surgían al paso. Eran reuniones informales donde se trataban los asuntos, los problemas del día o de la semana con la mayor sencillez. Nos reuníamos todas las noches para organizar el trabajo del día siguiente. La mujer más que no se interesaba por el trabajo del campo, ese rol estaba bien definido. El hombre, el trabajo al exterior y la mujer a ocuparse de los hijos y del hogar. Me llamo José Sagarra, casado, hijo de albalete de finca. Nací en este pueblo, al que quiero mucho, y siento entrañar afecto a todo que sea mi pueblo, a toda cultura, a toda la creación, a todo el bienestar y bien saber dentro de la organización local, dentro del ambiente social, económico de Albalete de Cinca. Yo estuve de alcalde en la década de los 60, 7 años y medio, más o menos, no recuerdo fecha exacta, porque ser alcalde obliga a ejercer autoridad. Claro, alcalde lo eres, pero el alcalde tiene que proyectar siempre muchas cosas, tiene que tener una vivencia, tiene que tener una vocación política en pro de su creación. Todo político tiene que crear. Un alcalde, creo yo, que tiene que ser un jefe que sea subordinado a las necesidades de la socioeconomía local. Un alcalde tiene que ser un político, aunque no sea nato, que sienta la vocación política por la creación de las obras de su pueblo, el bienestar de sus gentes. Yo estuve de alcalde en la década del 60, 7 años y medio aproximadamente. Todos que quieran comprar géneros de punto de varias clases, ropa interior de señora, de caballero y de niños, pantalones, camisas, faldas, batas, vestidos, jerseys y chaquetas de todas las tallas y colores. La María de Lérida lo vende en la plaza. Todos que quieran comprar flores naturales y artificiales, abono y sulfato para las flores, en la plaza se venden. La leche va muy floja, ¿verdad? La leche que la pagan barata. La pagan barata. No la vendáis. Pero no puede ser, ¿eh? No la vendáis. Del palacio. Pues éramos muy jóvenes aún entonces, pero había bailes, bailábamos con gramola, hacían teatro
los chicos más mayores, pero del pueblo, todos de la parte de izquierda, digamos, la parte nuestra. Intervenían y hacían unos programas muy bonitos, y nos divertían mucho. Y lo adornábamos con unos papeles, el salón, para que hiciera mucho más bonito, y bailábamos con gramola y nos divertíamos mucho. Y aquello era una satisfacción muy grande, porque teníamos una libertad muy grande para hacer lo que queríamos allí. Es esto. Y la gente empezaba a vivir. La gente ya les parecía que si no había triunfado el fascismo, había sido esto jauja, que le decimos aquí. Había sido jauja, había sido muy bueno el vivir así. Habían vivido abundantemente. Como ya lo habéis visto desde atrás, que te he dicho que teníamos ya comodidades. Teníamos un salón en el Palacio de Recreo y teníamos allí cine y teníamos allí para hacer asambleas, juntas, en fin, tantas cosas como y teatro. Eso es avanzar en la poca economía que entonces teníamos y con el tiempo tan al contrario que nos venía, porque todo era abataje de que no avanzáramos. El palacio es mi propiedad, es propiedad de toda la familia. Nosotros lo compramos a un señor y ese señor lo había comprado a otro señor. Y el palacio procede de ese patrimonio, que luego lo vendieron. Pero nada tengo que ver yo con esa relación jurídica, económica anterior. Igual que lo compro yo, lo ha podido comprar otro señor. Y ahora pretendemos vender el palacio, que a mí no me interesa vender el palacio, pero por hacer una obra cultural, a mí Albalate me es igual tenerlo. Por total, tengo un castillo, pero un castillo en ruinas. Nosotros hemos pagado las parcelas, al mismo tiempo que se han pagado las parcelas, se ha pagado el palacio, y el palacio es de las parcelas. No tiene por qué tomar parte todo el pueblo, que todo el pueblo no es parcelero. Y eso es un robo a los parceleros, si lo vuelven a vender. No, claro, era nuestra y lo es. Lo es. Si la quieren vender es mal vendida, es robada. La pata no se me ha mis ideales están basados en el narcosindicalismo. Pues no significa ni más ni menos que una línea completamente libertaria, la cual por muchas circunstancias nunca la puedes llevar aquí en un desarrollo, nunca puedes llevar con finalidad ninguno de tus pensamientos, pero en fin, te mantienes con ese pensamiento. Es que debido a la gran represión que hemos tenido durante la dictadura ahí 40 y tantos años, pues esta represión no ha dado lugar a que pudiese lucirse ninguna ideología social ni se desarrollase nada que estuviese con acuerdo en mi forma de pensar. Una revolución social sería lo ideal, pero vuelvo a lo mismo, cuando los hombres estuviesen emancipados y preparados. Hoy todavía tenemos que pasar mucho tiempo. Compañeros, amigos, queremos agradeceros vuestra asistencia a este acto que hemos preparado para dar una oportunidad de saber el medio de enseñanza de nuestros ideales. El compañero Félix Carrasquer hará unos comentarios sobre sus experiencias. Yo creo que el compañero Félix podrá empezar ya en la charla que hemos anunciado. ¿Félix? Amigos y amigas, buenas tardes, porque ya es por la tarde. Como se ha anunciado que vamos a hablar sobre el valor de la educación visto desde el ángulo libertario, yo ya desde muy niño me di cuenta que la escuela oficial castraba a los niños y que allí se encontraban muy mal. Yo, por cierto, no estuve en la escuela. Fui un día, el maestro me quiso pegar y no volví más. De ahí partió mi interés por la educación. Pero me di cuenta también que no se podía transformar la sociedad
si no transformamos previamente la mente de los hombres. Y ahí que pensé, sin educación no puede haber auténtico cambio social. Y empecé a prepararme en ese terreno. Y para mí, el estar en la escuela esa, el haber sido alumno, ha supuesto una cosa muy interesante. Primero, conocer la ideología confederal de CNT, del movimiento libertario, que precisamente yo no conocía en absoluto. Luego, pues, me he formado de un modo muy diferente que me hubiera formado yendo a una escuela normal, porque precisamente las escuelas de estos pueblos, las rurales, eran muy deficientes. Y antes de casi empezar a poder deletrear, tenías que salir de la escuela por los medios económicos para subsistir. Total, que empezamos las clases y todo fue muy bien. Es la clase más hermosa que he visto y volver a ver en mi vida, porque había niños y niñas de 6 años y mujeres y hombres de 60, algunos analfabetos, ¿no? Y empezamos las clases. Constituimos un grupo cultural que lo legalizamos y empezamos las clases. Y así se establece ya un principio de igualdad de oportunidades que impide por completo que haya jerarquías ni burgueses. Vivíamos en una fraternidad completa y no hubo peleas. ¿Es verdad o qué? Sí. ¿Es verdad? Exactamente. ¿Hubo peleas entre nosotros? Era una verdadera comunidad. No, nunca. ¿Qué? Nunca. Bien, pues esto quiere decir que los libertarios teníamos una idea clara de cómo se puede mejorar la sociedad. Así que tengo que decir que en Monzón, en la escuela de Monzón, a partir de ahí se crearon las mujeres libres de Aragón y que las mujeres libres intentaban liberar más a la mujer. Y la emancipación de la mujer en Aragón fue un ejemplo maravilloso. Y yo le dejo la palabra a Mati para que nos diga como mujer qué es lo que vio ella en este aspecto de la emancipación femenina en la época de la Revolución. Bueno, yo lo que puedo decir allí de la mujer es que al nivel de aquella época es que hay que comprenderlo, porque hoy las mujeres estudian como los hombres y tienen otro nivel cultural, pero aquellas mujeres del campo, pues sí, se puede decir que eran analfabetas, pero con un sentido de la solidaridad extraordinario. Yo creo que aquí también los compañeros han faltado un poco, no todos, hay excepciones como en todas partes, pero de interesarla lo suficientemente para que se inmiscuya de una manera más abierta en los temas sociales. Más bien, en muchas ocasiones, la mujer era un freno. Bueno, yo puedo decir a este propósito mi opinión en cuanto a la libertad de la mujer, que no la pondré nunca en cuarentena, la libertad de la mujer. Pero si la mujer no es libre, no podremos establecer una sociedad libre, porque la educación de los hijos se hará de una manera torcida, no se hará bien, si la mujer no conoce los problemas sociales como el hombre. Nosotros entonces no estábamos ausentes del amor libre, no lo practicábamos, estábamos preocupados por otras cosas. No nos dio tiempo. Hasta ahí no pudimos llegar, esa meta estaba prohibida aún. O sea que vimos hacer el amor libre y han vivido el amor libre, han vivido el divorcio en aquellos momentos. Cada uno se acomodó a medida que les dio la gana. Unos han seguido bien, otros les ha ido mal. Y así sencillamente ha sido la vida. Pero lo practicó alguno, ¿no? Claro, Sí, las parejas sí, fueron muchas que viven aún en Francia, que viven en otros sitios. Un tal con José. Nosotros en aquella época no podíamos practicar el amor libre. Está prohibido. Estaba prohibido. Teníamos que casarnos por la iglesia, porque por lo civil también era una cosa muy... Estaba fuera de No casaban. Entonces teníamos que hacerlo por fuerza por la iglesia. Contra nuestra voluntad, pero lo tuvimos que hacer así. Es que el matrimonio civil
no era válido. No era válido. Si y no luego pasaba, los Si hijos no pasaba por la iglesia. no lo reconocían y era un Porque peligro cuando me para- casé me pasaba eso. Pues claro. Igual entonces. No eran reconocidos los hijos y después habías tenido problemas para llevarlos al colegio y todas estas cosas que no cuadraban con el régimen aquel. No. No El cuadraban. válido era la iglesia. Yo la libertad la encuentro en dos personas que se quieren, se respetan, Es lo principal. y no es lo que está pasando ahora, que la libertad la han cogido como libertinaje y lo que vivió era una represión que con Mira, nos viene la el chica. novio o con el que tenías trato no podías ni aun tocarte la mano porque eras criticada por el pueblo. Pero cuidado, que había que ser muy valiente en aquella época para hacer eso. Y yo lo sé por mi personal experiencia, porque yo era, hablando en un lenguaje grosero, era la puta del pueblo. Por eso, porque me uní, no me quise casar, me uní. ¿Podéis valorar lo que supone eso en los años 30? Mucho valor. Pues eso lo hacían las mujeres libertarias. Silenciosamente, calladamente, sin figurar en mitines ni en cargos sindicales ni nada de eso. Pero eso lo hacía la mujer libertaria. Y nada más. ¿Quién fue o qué fue la causa de que se fueran las colectividades al suelo, desaparecieran de esa forma? Pues yo, en cuanto a lo que se refiere en Fraga, puedo contestar desde luego en el sentido que no fue una perfección, no cabe duda, no fue una perfección, hubo hasta incluso pues, algunas desavenencias, pero no obstante, sí que podemos decir que las colectividades no se deshicieron por sí solas, por los compañeros que las compusimos, sino que fue por la reacción, desde luego, de los comunistas. O sea que en Fraga, hasta que bajó la 27 División, La 27 división la que era... la 27 división de Carlos Marx bajó en Fraga. Aquella división, la 27 división mandada por Lister, pues fue la que deshizo las colectividades en Fraga. En los pueblos y aldeas que habitan campesinos, allí los ametrallan sin tener compasión. Alma de verdugos que fusiláis en las clamores, aquellos trabajadores que reclamaron su vivir. Mata a tu verdugo, no te fíes más en Lister, que ha sido el asesino de los pueblos de Aragón. Y aquí en este pueblo estuvo una brigada que se llamaba la de Carlos Mas. Carlos Mas. El nombre de Carlos Mas, eran fascistas disfrazados, más bien. Y cogieron esa represalia contra todo el progreso, contra todo el avance social que se llevaba, para descomponerlo todo. Y volvieron otra vez, como ya hemos dicho, a la tradición. Ya descompusieron los comités, descompusieron las cooperativas y lo descompusieron todo. Y en el plan de que esto volviera a la normalidad de la tradición. No querían la revolución social, el cambio no lo querían. Sí. Yo entonces estaba en Esplús, refugiado en el comité de Esplús, porque aquí no dejaban vivir. Nos buscaban todas las noches para llevarnos a la cárcel. Sí. Y en cambio a un hermano mío lo llevaron a Barbastro, lo llevaron a un hermano mío, y lo soltaron a los 3 días, pero lo tuvieron allí preso. A un hermano, al mayor, que murió en la guerra.
Sí. Por eso te digo yo que los comunistas no son antirrevolucionarios. Los nacionales, que fueron los vencedores, se aprovecharon de su victoria. Hubo una represión tremenda. En los pueblos donde iban llegando, a medida que avanzaban, pues iban deteniendo a todo aquel que podía ser de izquierdas, a otros porque lo denunciaba a otro que no le apreciaba, en fin, y sobre todo los que estaban en la colectividad, pues sufrieron la más fuerte represión. Deportaron a muchas familias y antes de la deportación los vejaron todo lo que quisieron, todo lo que pudieron. Cuando los nacionales entraron en Albalate, no estaba yo aquí. Yo estaba en Barcelona. Cuando tomaron Barcelona, vine aquí. Que hacía un mes que habían cogido Barcelona. Y entonces fue cuando me cogieron, a los 2 días de haber venido, me llevaron al ayuntamiento, que hay una cárcel. Nos metieron allí. Allí estuvimos 2 días o 3, no recuerdo bien. Luego nos llamaron por la noche, que fue cuando nos pegaron y nos cortaron el pelo. Nos entraron en un cuarto oscuro. Nosotras no veíamos, pero ellos sí, porque tenían una especie de luz que ellos podían ver, pero nosotras no. Y nos pegaron con unas porras de aquellas de la Guardia Civil y medias llenas de arena, en toda la espalda donde les venía. Luego, como yo les maltraté, les dije, granuja, traidores, ¿qué estáis haciendo? Entonces me dieron un golpe, no sé dónde, me tiraron al suelo, quedé desmayada. Oía, pero yo no me podía mover ni levantarme, ni hacer nada. Y entonces reaccioné un poco, me levantaron, me volvieron a pegar y cuando se cansaron me quitaron a la calle. Luego me vine aquí y al salir me dice, no hables ni grites por la calle, porque será peor para ti. Con que con todo mi dolor me vine a casa y aquí me quedé. Al día siguiente querían que fuéramos a barrer las calles, a hacernos la burla más. Y con que yo estaba muy enferma, pues ya no me moví de la cama. El doctor ya no me dejó marchar. Eso fue. Y al cabo de un tiempo nos volvieron a llamar, nos encerraron, que fue cuando nos llevaron a la cárcel. Y allí estuve 6 meses y la razón era que como yo tenía 4 hermanos y todos eran de la CNT, pero a base, al no poder coger a ellos se vengaron conmigo. Fue todo eso nada más. La represalia que a mí me cogieron fue porque no pudieron coger a mis hermanos. Y al no poderse vengar con ellos, quisieron vengarse conmigo. Luego, pues, detuvieron a muchos, unos los fusilaron sin juicio y otros con un juicio de mala manera, nada más convencional a su manera, a su gusto.
los fusilaban, les daban de la muerte. Otros sufrieron cantidad de años de prisión, en prisiones que precisamente no tenían mucha ventaja para subsistir, porque malos tratos, malas comidas, enfermedades, la sanidad iba por los suelos y claro, pues muchos murieron en la cárcel, aunque no fusilados, murieron en la cárcel. Quizá hubieran terminado también ante el pelotón. No creería en la gente, en la revolución social, la transformación que aspiramos nosotros. A una vida colectiva, a una vida común, a una vida de hermandad. No cuajaría, sería un fracaso. Creo que el hombre ahora vive individualmente, no está por hacer grupo, no está por hacer masa. El ambiente es burgués, está más por el lujo, por el derroche, por la vida, diríamos, mundana, por disfrutar más a su manera, sin saber si va a tener más prejuicios o más beneficios con esa. No la ha calculado. De ninguna manera no la ha calculado. Posiblemente éramos nosotros los equivocados entonces, pero yo estoy en estas, en que no está equivocado el hombre, no sabe a dónde va. Esto va a pasar a la historia, a esta época también. Pasará como todas, sin pena ni gloria. Tendrá que venir una generación que más bien piense de otra manera.
Pues mi situación de tener que ir a trabajar al monte porque no es ni más ni menos que la que se tiene la mayoría en los pueblos como este, que con lo que tienes para trabajar no te es suficiente, entonces tienes que ir a hacer jornales, que decimos jornadas, fuera de casa, llevártelo de casa en horas, se puede decir, extraordinarias, y aprovechar las campañas, por ejemplo, de recolección de frutas y todas estas cosas. Es un trabajo que te recompensa para poder ir mal subsistiendo, porque además del trabajo de tu casa tienes que hacer ese, no tienes ninguna clase de seguridad, no estás protegido por nada, solamente hora trabajada, hora pagada. Son unos trabajos que de alguna forma te benefician porque es un tiempo que inviertes para recoger un dinero, pero a quien beneficia en realidad es al dueño de esta finca. Pues la forma de pensar esta, tienes compañeros que están lejos de aquí, en otros pueblos, pero son minorías. Entonces no tienes posibilidad de llevar a cabo ninguno de tus pensamientos y tienes que vivir con acorde a un sistema. Aunque ahora tengamos una democracia, aunque tengamos una libertad de opinión y todas estas cosas, pero como la herencia de atrás en educación y demás es totalmente contraria a esto, pues todavía tendremos que pasar cierto tiempo hasta que, no sé, tengamos oportunidad de poder realizar algo de lo que, por ejemplo, yo mismo pienso. ¿Qué hay, José? Tranquilo. Te quiero decir que mañana la manifestación esta que se hace, si me acompañaría. La manifestación está antiota. Sí. Bueno, pues mañana te vengo y te paso a recoger sobre las 10 o 10 y media. ¿De acuerdo? A ver lo que hacemos pues. ¿A cómo los vendéis? Estoy trabajando con el grupo con el colectivo por la paz y el desarme, y nuestro intento esta mañana es el de hacer un ensayo sobre la actitud de la población de Praga sobre un hecho concreto como es el de la permanencia o no en la OTAN. No me vaya a equivocar, o sea. En el no. En el no. La cuestión de que estas experiencias, bueno, estos compañeros mayores hayan tenido, a nosotros nos ha ayudado mucho y nos sigue ayudando precisamente porque están ahí, están con nosotros, es una base del movimiento libertario hoy, es nuestra única base, porque somos o tenemos dos generaciones perdidas, que es la época desde la final de la Guerra Española hasta los años 75, que empezamos a tener de nuevo una relación con los militantes, con esas ideas puestas en la calle. Y bueno, pues estamos como muy faltos de esas experiencias. O sea, sencillamente teníamos, y algunas veces pues tenemos nada más las ideas, y sin embargo con ellos, el hecho en sí de que ellos estén con nosotros nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho, es una parte, es una base de lo que es el movimiento libertario en España. Pero debido a mi estancia en la escuela de militantes Remolton, yo he mantenido mi ideología
pues durante estos 40, casi 50 años de dictadura. He tenido que ser reservado porque no se podía hablar, como he dicho anteriormente, de nuestros ideales, de nuestra forma de pensar. Pero si se ha dado el caso, en una conversación aislada, de decir cómo pensaba, lo he dicho sin ningún embaje. O sea que no me he negado nunca que soy de CNT. Y esto pues se puede comprender, puesto que al estar en la escuela me comparé con el ideal y lo he mantenido siempre. Y lo mantendré mientras viva, con más o menos intensidad, dependerá de mis facultades y de mi edad, que todo va incluido. Volver a constituir una escuela de militantes muy superior a la que tuvimos en Monzón, para actualizar lo libertario con las condiciones científicas y humanistas de hoy. Pero eso querría hacer, volver a constituir un centro cultural para enseñar al mundo qué es lo que supone ser auténticamente libertario. Necesita más que nunca, porque hoy la mayor parte del mundo, de la juventud sobre todo, es libertaria en el fondo, pero no lo sabe. Es libertaria en cuanto rechaza a la sociedad, está en contra del gobierno, en contra de la política, en contra del militarismo, en contra de casi todo, pero no sabe hacia dónde ha de marchar para superar esta sociedad. Por tanto, esa juventud necesita que se oriente, que se dé caminos, para que aproveche su energía y sea capaz de constituir una sociedad verdaderamente solidaria. Y yo, si fuera joven, volvería otra vez a propagar el mismo sistema que propagué y estaba dispuesto a cumplirlo a rajatabla. Sería colectivista y sería humanista y sería hombre laborioso para todos. Sería mejor entenderse, mejor conviviendo de unos a otros, ayudándose, siempre al necesitado, siempre al que estuviera desnudo y descalzo, vestirlo mejor y ayudarle en todo lo posible para que no padeciera. Eso sería para mí la revolución más exacta que habría. Como esos viejos árboles, batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la
el futuro, un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios